Shalom Israel, tenemos esta tarde. Esta semana toca estudiar dos porciones juntas, lo que se conoce como Perashá Tazria y Perashá Metzorah. Tienen similitud, estas porciones tienen similitud a reservas a lo concerniente a lo que se habla de la mujer cuando concibe, en cuanto es el parto, el proceso y demás, pero después de ello, ambas perashot tienen bastante intervalo. Esta perashá que tiene parte en el capítulo 12 de Vaikra, capítulo 13, 14, 15 completo, tiene su porción en ese lapso del Sefer Vaikra. Empieza diciendo en el capítulo 12:1 de esta manera: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Bene Israel lemor, Isha kitazria beyaleda zahar betamea, Shiba yamin kimei nida debota titemea. Dice cuando la mujer dice, Vaidaber Adonai, habló el Eterno a Moshe lemor, para decirle en cuanto a la mujer cuando concibe, la mujer tazria, la mujer cuando concibe, que Tazria viene de su raíz Zara, aparentemente se oye similar como Zara con Zain, y la raíz de Zara es Zara, para decir Mesorá, su raíz es Zara, pero lo que cambia es Sade y la otra es con Dain. Pareciera que se oye semejante, ¿no? Pareciera ser igual, pero ambas dice uno Zara y la otra es Zara. ¿Sí? Con Dain, con Zain y con Sade. Ambas raíces pareciera sonar igual para decir la raíz de Tazria y la raíz de Mesorá, que se traduce como leproso. ¿Sí? Entonces vamos a enfocarnos en esta ocasión en la perashá. ¿Qué significa Tazria o Zara? Sería fructificar, sembrar, esparcir, semilla, concebir, con relación a será que también es semilla. Bien, entonces les decía que estas perashot tienen similitud por lo concerniente a las afecciones en la piel, con una determinación de Elohim. Incluso hasta lo que pasaba en las casas, dice, si yo pusiese plaga, es decir, todo esto venía de parte del Eterno, no era algo que existía, sino era algo que identificaba al pueblo de Israel. Es decir, esta plaga, lo que se conoce como lepra, que lo traducen de esa manera, pero no es la lepra que se llegó a conocer incluso en este país, en otros países posteriormente. Esta es una enfermedad, por decirlo así, exclusiva de Israel, no era en otro pueblo, era exclusivamente de Israel. Empezaba estas afecciones para dar a notar lo que había en ellos. Era Negat Zara. Negat Zara, Negat significa plaga, marca, golpe. Entonces, la marca, la plaga, el golpe de Zara. Zara, como les decía hace un momento, no es algo como lo que se conoce médicamente, como lepra, pero se traduce de esa manera. Entonces puede ser una afección en la piel. Por esa razón la traducen como lepra, ¿sí? Esta es una enfermedad o una afección exclusiva de la Torah, exclusiva del Taná, exclusiva para el pueblo de Israel. Entonces, tales afecciones dentro del pueblo de Israel delataban a la persona su impureza interior. En el exterior se podía percibir que había interiormente un malestar, o más bien una mala acción. Esa mala acción se manifestaba a través de esas afecciones. Esto empezaba con características como lo que es el Zeet, que es la mancha blanca, luego el Zapajá, que se conoce como la marca secundaria. Es decir, empezaba la marcha blanca y posteriormente una marca secundaria, que era que empezaba a hundir. Si dice que no estuviera más hundida de la piel, todo eso lo estudiamos esta semana, simplemente ahorita vamos a hacer como que una profundización del estudio, ¿sí? O el Baeret, lo que era el brillo. Si tenía brillo, si tenía esto, el que era expertísimo en eso, era
El Cohen. El Cohen era el que era experto en eso. Y el Netet que era una costra que determinaba por lo regular, eso era en la cabeza mayormente. ¿Sí? Estas señas de Sara eran en el Mesorá, en el leproso. Se piensa que dichas afecciones era por la práctica de dichas acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Como tal, así abiertamente escritas en la Torá no las encontramos, pero sí podemos deducir porque tenemos casos de ello, instantáneos. Uno, el hablar mal de la gente era un factor de tener esos signos, esas afecciones, el ser considerado como un mesorá, como un leproso. El robar en un sentido de estafa era también un porqué. Un juramento efectuado con la intención de no cumplirlo era también porqué. Y la soberbia expresada o actuada de una manera que se diera a notar esa soberbia. Y como tal tenemos este caso. Tenemos este caso en Bamidbar, en Números capítulo 12, 1 al 15, nos narra cuando Miriam con su hermano empiezan a murmurar de Moshe. Y dice que automáticamente le vino la lepra. Estaban hablando y le viene esto. Aquí cabe una pregunta. ¿Por qué Aarón no le aconteció lo mismo? Porque ambos practicaron. Se podría deducir que probablemente Miriam vino a comentarle a Aarón y que Aarón pues cometió el error tal vez de escucharle, pero a fin de cuentas la que llevó el efecto, o sería ¿por qué? Porque Aarón estaba para estar determinando en ese momento quién sí, quién no, guiar al pueblo y hacer los trabajos dentro de la carpa sagrada, o por qué razón a él no le aconteció. Esa pregunta queda abierta porque pues no hay la respuesta a ello. Lo cierto es que podemos deducir, como se dice, el que habla la shonará, el que tiene la lengua perversa, mata 3. Mata al que va y le cuenta, y matan también al que no está presente, del que están hablando. Como dice en una de sus correspondencias, Yohanan dice, aquel que menosprecia, que tienen poco, que habla, que murmura de su hermano, dice, es un homicida. Lo considera como un homicida. Entonces por eso dice, mata a 3. Puede ser la razón que probablemente Miriam fue la que llevó el mal comentario, mira es que Moshe, mira es que hizo esto, mira el otro, y probablemente fue que llegase esto. Ahora, vamos a ver, todo esto que estamos expresando en este momento va relacionado con el habla, porque incluso aún la soberbia se puede manifestar en una manera de hablar. La soberbia puede decir, apenas creo que hablamos en Rosh Hodesh, hablando de los dichos, y que puede uno decir la misma palabra, lo expresaba mi esposa en la mesa, que podemos estar diciendo la misma frase, pero depende del tono, eso cambia todo, eso determina completamente. Entonces podemos decir, ¿puedes cerrar la puerta por favor? O cierra la puerta. Ya cambia, o sea, se nota la soberbia, se nota la altivez y puede determinarse todo este asunto con cuestiones de habla. El habla tiene mucho que ver en este asunto, lo que hablamos, lo que hacemos, de nuestra manera de hablar. Tenemos otro caso de soberbia. Segundo libro de Reyes capítulo 15, segundo libro de Crónicas capítulo 26, 19 y 20, o el segundo libro de Reyes 15, 1 al 5, nos dan el caso de Osías, algunas traducciones viene como Azarías, que en Crónicas te lo traduce como Osías, porque hay un Cohen, se llama también Azaías, entonces para que no te confundas, quiero pensar que por eso ahí sí te lo pusieron como Osías. Pero bien, el punto es que en estos dos pasajes, en uno dice que él hizo lo recto delante del Eterno, pero no quitó los lugares altos y el Eterno le puso lepra. En el capítulo de Crónicas dice que él se llenó de soberbia porque él hizo lo recto delante del Eterno, todo el tiempo anduvo rectamente delante del Eterno, pero cuando ya sintió que las podía, casi así lo expresa, entonces se sintió y tomó un incensario y entró y quiso hacer eso, lo que no le era lícito a él.
algo semejante a lo que hizo Shaul cuando quiso ofrecer el sacrificio, o más bien hizo el sacrificio porque no llegaba Shmuel y dijo a Shmuel, locamente has actuado, ¿sí? Entonces cosas que no nos corresponden a nosotros, pero vamos, Shaul lo pudo hacer en el sentido es que el pueblo se va, no lo hizo en una acción de soberbia. Aquí cometió el error de que no le correspondía. Pero aquí a este rey no le correspondía, pero lo hizo por altivez, es decir, yo ya soy más que los Juanín, yo puedo hacer esto y ahora el pueblo me va a respetar, vean cómo el Eterno está conmigo. Y dice que cuando hizo eso, todavía los Juanín le dijeron no te corresponde y que automáticamente le brotó la lepra en la cara de parte del Eterno. Dice que se apresuraron a sacarlo, ¿por qué razón? Porque no podía estar dentro del lugar santo. Él mismo salió, se apresuró a salir. Con esto que les expreso, reafirmamos más que todo esto está en conclusión relacionado con el habla. Vamos a abrir Mishle, Proverbios capítulo 15, pasuk 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo cuán buena es. Dice esta versión, la alegría del hombre está en la respuesta de su boca. Es decir, depende de lo que haya hablado, lo que haya expresado, lo que haya dicho, le traerá alegría, o vamos a ponerlo por contrario, le va a traer, podrá ver, cuando a veces se dice, no hubiera dicho eso, no hubiera hecho eso, o qué bueno que hice eso. Según el corazón, porque también si es un corazón malo, un corazón perverso y hizo algo malo, dice, qué bueno que hice eso, le hubiera dicho esto también, le hubiera dicho, y por ahí se junta con otra Lashon Hara y también le dice, le hubieras dicho esto, también le hubieras dicho aquello, y empieza a hacerse más grande. Depende del corazón perverso, pero estamos hablando de sadiquín, estamos hablando de justo, estamos hablando de rectos, y entonces hay alegría en el corazón, dice, la alegría del hombre está en la respuesta de su boca. En lo que haya hablado, en lo que haya efectuado sus labios, le va a traer alegría. Qué bueno que no hice las cosas más grandes. Qué bueno que solamente dije esto, qué bueno que solamente dije aquello. Y eso le va a traer alegría. Entonces, de aquí va a depender. Dice así. Y cuán buena es una palabra en su momento. Algo relacionadísimo con lo que se habló del último dicho que se habló de esta... No, el dicho que estábamos expresando de que el sabio sabe, el inteligente sabe lo que decir y el sabio lo que callar. ¿Sí? Esto tiene relación. Entonces, sabe lo que decir, o sea, tiene aquí el conjunto. La alegría del hombre está en la respuesta de su boca y cuán buena es la palabra en su momento. Ahorita no es momento de hablar esto. No conviene que yo hable esto ahorita. Probablemente sea necesario hablarlo, pero no en este momento. No es el momento, voy a actuar de sabiduría y mi inteligencia me llevó a también saber qué es lo que me va a traer alegría, qué es lo que me va a traer problemas posteriores, qué es lo que me va a hacer que se manifieste Zara en mí, que yo sea un mesorá, un leproso. Si yo ya hablé eso, ya no lo pensé, no hice uso de sabiduría, de inteligencia primeramente y de sabiduría, hablé y hablé fuera de tiempo, ambas cosas. Entonces, relacionando todo esto con el habla, que ya lo respaldamos un poco, reitero, no está plenamente expreso. A ver, ¿de dónde saca en la Torá, en el Taná, que esto venía por esto? Ya vimos dos casos claros de lepra y dados del Eterno automáticamente. Dice que el Eterno le dio y hasta a Moshe le expresa el Eterno acerca de Miriam. Si un padre escupiere a su hija, ¿no la echaría fuera? Es decir, si yo estoy, ¿qué era escupirla? Una señal de que estaba a disgusto con ella, o sea, como que lo enojó, lo hizo molestarse y escupía, no sé, se llevaba a la práctica eso que le estoy diciendo, pero eso le expresa el Eterno a Moshe y dice, eso mismo vamos a hacer con Miriam, yo estoy molesto con ella, échala fuera del campamento. Estuvo sus 7 días, comprendió lo que había hecho Miriam y pudo regresar al campamento. Bedabar baitot mató. Cuán buena es la palabra en su momento. Cuán buena es la palabra. Sinjala ish bama agneb fit. Hay alegría en la respuesta de la boca. En el hombre,
La ish, sin ja la ish, hay alegría en el hombre por la respuesta que haya dado su boca. Eso nos tiene que estar retumbando siempre adentro para cada vez que hablemos, que hagamos. Incluso hay veces que empiezan las pláticas y la persona empieza como con la intención y el propósito de sacarte algo de alguien o acerca de, y empieza lo que se conoce como un sondeo, ¿no? Empieza a tratar y tú llegas y eres arrastrado o arrastrada y entras en ese parámetro y cuando te das cuenta la afección está brotando ya en ti. O ya venía probablemente, ya simplemente le estás acumulando. ¿Se comprende? La palabra más acta puede perder su valor si se expresa en un momento impropio. La palabra más acta, por muy certera, por muy en el momento pareciera ser adecuada, si no se expresa en el momento correcto, creo que hay veces que dice uno, no es momento, vamos, hasta cuando están tal vez en un hospital, dicen, espérate, creo que no es el momento de hablar eso, ¿no? Así también, hay veces que no es momento de hablar ciertas cosas. ¿Y cómo debe saber Israel que no es el momento? Porque para Israel, en todo tiempo para Israel no es momento. Israel está en todo tiempo o pretende estar en todo tiempo dentro del campamento. Estando dentro del campamento no se puede estar impuro. El impuro tiene que estar fuera del campamento, pero queremos pretender que todo el momento queremos estar dentro del campamento. En otras palabras, estar bajo la sombra del Altísimo para que moremos estar bajo el abrigo del Altísimo para morar bajo su sombra. Eso es lo que pretendemos todos, quiero pensar. Entonces creo que no es momento de hablar porque automáticamente me voy a hacer impuro y tengo que salir fuera del campamento. No puedo estar dentro del campamento. Entonces la razón por la cual el hombre se alegra con la respuesta de su boca, con las acciones. Por contrario, si sus palabras, sus acciones no son buenas, no va a tener alegría. Y probablemente diga, bueno, pero eso le va a traer problemas, le va a traer enemistades, le va a traer distanciamientos de las personas. Las personas se van a empezar a distanciar por aquello lo cual habló, hizo o habla. ¿Sí? Entonces cuando se dice todo debido a tiempo, en el lugar preciso, adecuado y de una manera prudente, sensata, puede traer a bien. En un principio de la creación, cuando es formado el hombre, se dice en Bereshit capítulo 2, versículo 7, que formó del Ofar Adamá, del polvo de la tierra, formó al hombre y sopló, y cuando sopló, ¿qué fue lo que aconteció? Nefesh Haim, un alma viviente fue el hombre. ¿Recuerdan o saben qué es el Targum Onkelos? Es una traducción del hebreo a arameo, o más bien, el Targum Onkelos, aparte de ser una traducción, es explicativo, por decir de esta manera. Como en el texto de capítulo 49, creo versículo 8, donde le dan la bendición a Yahudá. Y dice, Yahudá tendrá el cetro y esto, dice, y tendrá el cetro hasta que venga Shiloh, dice la mayoría de las traducciones. Targum Onkelos dice, hasta que venga Mashiach. O sea, nos está diciendo a qué se refiere, quién es Shiloh, hasta que venga Mashiach. En esta traducción, Nefesh Haim, alma viviente, Targum Onkelos traduce de esta manera, diciendo, y fue el hombre un alma que habla. Un alma que habla en el sentido de que el hablar identifica a la persona que está viva. La persona que está viva, por eso lo tradujo de esta manera. Y fue el hombre un alma que habla. Lo determinó que el habla es lo que lo da a conocer como vivo. Bueno, pero entonces los animales que respiran, pero la acción que lo lleva a efectuar la interacción y distintas relaciones con los demás, incluso hasta con los mismos animales. Hay animales que son entendidos, que les llegas a hablar y te llegan a comprender, pero normalmente entre los humanos es lo que los determina como almas que hablan, almas
A diferencia de las otras almas, como los animales, según la Torá, tienen alma. Pero la diferencia que tenemos nosotros es el habla y el razonamiento. Entonces, no solamente el respirar, el movimiento, sino el accionar con el habla nos hace funcionar en una manera de vida, expresar lo bueno y expresar lo malo, ¿sí? Entonces, más existe alegría, se acciona la alegría cuando se hace de una manera correcta, cuando nuestra boca habla cosas correctas. Cuando hemos hablado cosas correctas no tenemos por qué preocuparnos de nada. Oye, es que dijiste esto, aquello, porque es que incluso a veces se puede decir, pero es cierto, ¿no? O es verdad, ¿no? O tú me lo dijiste, ¿no? Sí, sí se puede decir y es verdad, pero creo que la prudencia es algo que se debe conocer por todos. Que no se pueden decir ciertas cosas, que a ciertas personas no se le puede decir esto y demás. Y eso entonces tiene la importancia que a veces no se conocía la prudencia en estos tiempos de la carpa sagrada y muchos hablaban, decían y accionaban y empezaban a ver las afecciones en el pueblo. ¿Por qué pasaba eso? Con esto comprobamos tantas y tantas cosas o preguntas que se hacen. ¿Y todavía se hace esto hoy? ¿O esto de que estar impuro sí se lleva a cabo, no se lleva a cabo? Es, y lo dice una y repetidas veces, es por causa del templo que está en medio de vosotros. Como no está el templo en pie, sino también, si estuviera el templo en pie, y aún estuviera el templo en pie, estamos nosotros a kilómetros del lugar. Todos los que estaban, ¿dónde estaban los leprosos? Fuera del campamento, dentro de la ciudad era donde no podían habitar. Entonces, aún estuviera el templo en pie, hay cuestiones las que no se llevan a práctica hoy día. Si estuviéramos dentro del campamento o dentro de la ciudad amurallada, eso estaría en práctica hoy día. Las afecciones de Sara, habría en extremo de leprosos, habría bastantes leprosos, todos los que habitaran dentro de la ciudad amurallada. Rápido se notaría. No estás muy contento, ¿verdad? Tu boca no te dejó alegría, ¿verdad? Se nota que has hablado cosas que no. Y sería evidente. Nos delataría ese estar dentro del campamento o estar dentro de la ciudad amurallada. En la Jactará, ¿sí vieron al final dónde estaban los leprosos? Ya no estaba hablando de la carpa sagrada. Estaba hablando de la ciudad amurallada y los leprosos fuera de. No pasa nada y pueden estar. En este núcleo ustedes no caben, tienen que estar fuera de. Lo que les hablaba al principio. Quiero suponer que todos queremos estar dentro del campamento. Y entonces, el que no se manifiesten las afecciones hoy día, el que no lleguemos a ser leprosos físicamente, pero sí en otro sentido, no quiere decir que por eso entonces no vamos a cuestionar todo lo que hablemos o a ponerlo en peso. Eso que practican nuestros hijos últimamente, ¿se ha notado qué es lo que practican cada que terminan los servicios? Ese es un juego que ayuda bastante, porque antes de efectuar una tirada tienen que pensar bastante. Bueno, según la práctica que tengan, pero tienen que pensar demasiado. Antes de hacer una jugada, antes de tomar una acción, tienen que pensar demasiado. Ojalá que ese juego les sirva para eso, para que en su vida, antes de tomar toda acción, antes de hablar algo, piensen antes de hablarlo, antes de hacerlo, para que eso les sirva en su vida. Ese juego espero que les sea en su vida para eso, y también para su propósito de ustedes, pero principalmente para eso, para que cada jugada que tengan en su vida, la piensen. Entonces recordemos, igual en Bereshit, vámonos más atrás de cuando se formó al hombre. Capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara. En el principio creó. Cuando Elohim creó, fue por medio de habla. Y dijo, y fue. Y a todo lo que hizo, dijo, vaya quitó. Y vio que era bueno. Y en una expresa, en gran manera. Todo lo que habló, todo lo que hizo, todo lo que hablaba, bien perfeccionado, dice Mishle capítulo 8, la sabiduría habla, dice, yo estaba con él en el principio, yo fui el inicio con todas las cosas que hizo el Eterno, las hizo con sabiduría, yo estuve con él, yo fui su compañera, todo lo hizo con sabiduría, todas las cosas que nosotros creemos. No creemos de creer, no, que nosotros vamos a crear con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestro corazón, porque va relacionado, ahorita adelante vamos a llegar a eso.
va relacionado el pensamiento con el corazón y los labios, están en conjunto, tiene que estar completamente con sabiduría para que digamos, vi que era bueno eso que hice. Eso que hablé era bueno y en gran manera. Eso que expresé al joven, al adulto, a esto, aquello, al otro, fue bueno y en gran manera. El Eterno nos enseñó desde un principio el poder, como dice Jacob en su correspondencia, el poder de la vida y de la muerte están en la shon, en la lengua. Están en la lengua. Y el que la ama, dice que es un miembro, dice tremendo, dice. Muy pequeño, dice, pero enciende fuegos, dice. Hace cosas tremendas, ese pequeño miembro. Tu mano tal vez derriba algunas cosas, pero tu lengua, dice, incendia todo un bosque. Entonces aprendamos de nuestro Elohim. En el principio lo hizo todo con sabiduría y todo lo que habló, bueno y bueno en gran manera. Todo en su momento. Si nosotros lo hacemos fuera de momento, fuera de lugar, sin razonarlo, sin sabiduría, va a traer tristeza y va a traer afección y nos vamos a considerar como leprosos, ¿sí? Podemos entonces comprender que nuestra habla está relacionada a pensamientos, como les decía en un momento, y el pensamiento está ligado al corazón. Lo vamos a ver de esta manera. Vamos a abrir Mateo capítulo 12, pasuk 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Labios, corazón están relacionados. Más adelante vamos a ver cómo también con el pensamiento está relacionado el corazón. Ambos están en conjunto. Todo esto, tanto el pensamiento como el corazón, como los labios, son los que provocaban o provocaron las afecciones en los tiempos del templo, en los tiempos de la carpa sagrada y en los tiempos del primer y segundo templo traía a efecto esto. Vamos a abrir Gilel, Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Está relacionadísimo. Y como les decía hace un momento, puede ser un rasha, un malvado, diga, me trae alegría lo que le dije, qué bueno que tenía tantas ganas de decirle esto, qué bueno que le dije esto, qué bueno que le dije aquello, es perfecto eso que hice. O al revés, qué mal que dije, no hubiera dicho eso, cómo me arrepiento, no me trajo alegría esto que habló mi boca, voy a buscar otra manera de arreglar esta situación, porque ya estoy sintiendo la afección. Ya me está saliendo Baere, ya está brillando, ya está el netec, la costra encima de mí, porque no pensé las cosas. De mi mal tesoro, saqué, e hice esto, mi boca lo accionó. Vamos a abrir también Misle 19:21. Para esto necesitamos consejo de Elohim, dice así el Misle, el proverbio. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Eterno permanecerá. Pero hay que comprenderlo desde un punto diferente, porque así muchos pensamientos más el consejo del Eterno permanecerá. Pero vamos a verlo de este sentido. Podemos tener bastantes pensamientos. Entre todos los pensamientos que tengamos, el que debe de permanecer es el consejo del Eterno. ¿Se entiende de esta manera? Todos los pensamientos o todos los consejos que tengamos, está bien, los escuchaste, los analizaste, probablemente algunos te sirvan, probablemente algunos no, y unos de plano no tienen por qué estar en tu vida, pero el consejo del Eterno es el que debe permanecer en ti, es el que tú debes de buscar que permanezca en ti, y teniendo el consejo del Eterno constantemente tú vas a estar teniendo alegría, porque vas a actuar conforme a ello. ¿Y qué va a haber en tu corazón? Consejo del Eterno, de tu buen corazón vas a sacar tu tesoro. Dice 24:2, igual de Misle. Esto va relacionado con lo que hablábamos de Gilel y de Matai. Porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. 24:2. Su corazón piensa en robar, sí, está bien. Su corazón piensa, ya vimos aquí,
Pensamiento, corazón, habla o labios. Los tres están relacionados. Su corazón piensa y hablas de esta manera. Hay un pasaje de Yeshayahu, capítulo 55, 8 y 9. Sus pensamientos no son mis pensamientos y mis pensamientos son más altos. Y de una manera sencilla de interpretar este texto es, sí, no, los pensamientos de nosotros son muy bajos, los pensamientos de nuestro Elohim están elevadísimos. Dice de esta manera, 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto lo podemos interpretar de otra manera. Que el Eterno está deseando que nosotros tengamos la misma manera de pensar que Él. Es que vuestros pensamientos no son los míos. Y si dos no se pusieran de acuerdo, no pueden avanzar, no pueden andar juntos. Si dos no se ponen de acuerdo, no pueden caminar juntos. Y mis pensamientos están muy elevados, están muy arriba de ustedes. Yo necesito que sus pensamientos sean mis pensamientos. ¿Cómo voy a tener yo la mente del Creador? Teniendo su consejo. Si yo tengo un mal consejo, voy a tener el pensamiento de ese que me da el mal consejo. Y automáticamente voy a tener los pensamientos de esa persona que me está mal aconsejando. O si hay una persona que me da un buen consejo, automáticamente voy a adquirir su conocimiento. A veces hasta no solamente se adquieren palabras o conocimientos, sino hasta expresiones, modismos y demás se copian de una persona cuando son buenas. O al que le agrada lo malo, pues también toma esas malas prácticas. Dice Misle 12:20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en de los que piensan el bien. Es lo mismo que venimos hablando, ¿no? De lo que hablamos hace un rato del 15:23. La alegría, la tristeza que te puede traer. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Pues porque solamente esta perashá nos habla de que venía esto y venía el otro y venía aquello, y afecciones y zará, lepra. Y no solamente eso, se veía en las casas, se veía en las prendas y demás. ¿Y eso por qué? Ya vimos dos casos claros que el Eterno les enviaba eso cuando murmuraban, cuando había soberbia, cuando había malas acciones. El Eterno les enviaba esto para que fuera notorio y se retrajesen de su mal. 15:28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Es lo que les hablaba hace un momento, lo que les decía del juego. Pensar bien antes de tomar una acción, pensar bien antes de tomar. Pero el otro, ¿qué hace? Derrama malas cosas. Automáticamente viene esta palabra y vámonos. Esto, aquello, el otro. Y necesitamos hacer completamente una reintrospección, como decía la semana pasada, para ver si estas acciones las estamos nosotros equilibrando. Porque si estamos expuestos a hablar malas palabras, estamos expuestos a tomar malas acciones, a hablar deliberadamente mal de una persona o a tomar una acción. Si estamos expuestos, todos estamos expuestos a eso. Y por eso es que estamos haciendo énfasis en esto, para llegar a no tener esas acciones. Cualquiera que diga, es que a mí no me pasa, no, con tendencia al pecado fuimos formados. Nos fue dado conocimiento del bien y del mal. Tanto podemos inclinarnos a hacer lo malo, podemos inclinarnos a hacer lo bueno. Cada uno decide. Pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge la vida, te sugiero que escojas la vida. Es una ordenanza que yo te doy, pero a fin de cuentas tú vas a escoger. No, pero es que es un mandamiento, tengo que escoger la vida. Hay bastantes mandamientos y los pasas por alto. O escoges tomarlos, o escoges ponerlos por obra. Entonces, ¿por qué tanto entonces conocer que esto está en nuestro corazón? Si estoy yo hablando cosas que no debo hablar, quiere decir que mi corazón no está bien. ¿Que mi corazón echa qué? Dice al final otra vez. Derrama malas cosas. Si yo estoy hablando malas cosas, estoy haciendo, mi corazón está descompuesto, mi corazón está enfermo, necesito ver qué está pasando con mi corazón. Este no lo cura el doctor. Este no vas al doctor y marcapasos y demás. No, este corazón se cura desde el interior y uno mismo es el que le da el remedio a eso.
Veían la afección 7 días. El único que tenía completamente derecho a hacerlo era Cohen. El único que podía ver si era impuro o era puro. Los Kohanim, antes de expresar la verajá a Kohanim, cuando dice Yevarejado, y empieza a dar, dice que ellos hacen una verajá y tienen una ordenanza de bendecir con amor. Si ellos no bendicen con amor, esa verajá que están haciendo no es tomada en cuenta, pero deja de que no es tomada en cuenta, sino que a él le es contado por mal. Hay mal para él por haber expresado una verajá sin tener amor por ellos. Entonces, por ende, el que expresaba esa brajá tenía que hacerla con amor al pueblo. Entonces, con amor al pueblo podía examinar a cada uno y decir, fíjate, sí es una afección. Y te lo digo honestamente, yo te amo y sí tienes ese mal. O fíjate que no es un mal. Yo no tengo nada contra ti, yo te estoy siendo honesto. Sí eres un leproso o sí estás leprosa. Te lo estoy diciendo con amor. No porque me caes mal, yo digo que estás leproso, estás leprosa. No, yo te lo digo con amor. Estás con esa afección. ¿Quién era el único que podía hacer eso? El Cohen. Los Kohanim eran los únicos que estaban listos para hacer eso. De ahí en fuera el pueblo no tenía la capacidad ni el derecho de hacer. Ese está leproso y nosotros no somos Kohanim. No somos Kohanim. No, es que nos hizo reyes y sacerdotes. Escúchense el audio, Kohanim, Melahim, Bekohanim. Y van a comprender qué es ser reyes y sacerdotes y en qué sentido lo digo y cuándo se va a llevar efecto eso, ¿no? Entonces no pretendamos ser, y aunque fuera, ¿por qué no haces lo que hace el Kohanim? ¿Por qué no te consagraste 8 días? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? No podemos tomar cosas que no van dentro de. Entonces nosotros no estamos para decir, él sí está, él, ay no, tiene la shonara, ella, él, no, pues nadie podemos hacer eso. Nadie estamos capacitados ni con derecho de hacer eso. Él, cada quien, ¿sabe con quién sí tiene derecho? En sí mismo. En sí mismo, les decía, uno se cura a uno mismo del corazón, uno mismo es el que puede determinar si es de esa manera o no es de esa manera, pero no en el otro. No es en el otro, tú no puedes. Tú estás viendo que tiene la shonara, pues porque tiene algo contigo, porque tú tienes algo contra él, contra ella. Pero no debe ser de esta manera. Deja que el único que puede examinar, examine, y tú dedícate a purificarte tú. Te voy a sacar 7 días fuera del campamento y voy a ver si es así. ¿Y cómo es que curaban? ¿Qué les daban ahí? ¿Les llevaba la pomada el Cohen? No les llevaba nada. La persona allá afuera se curaba sola o se hacía leprosa. 7 días veía, ya lo declaraba leproso, pero regresaba a los 7 días otra vez y ya había crecido. No has comprendido. Tú sigues todavía en tu error. Dentro de tu corazón todavía hay para estar aventando malas cosas. Sigues leproso, sigues leprosa. Quédate ahí, no puedes entrar. Yo te dejo ahí, espero que aprendas pronto. Determinemos así, detener todo eso. Así también vamos a detenernos en pensar y en examinar nuestro corazón, si nuestro corazón piensa bien o nuestro corazón piensa mal. Eso es lo que vamos a hacer. Tendremos por ello entonces la certeza que nuestra habla y nuestras acciones nos determinan puros. Cuando yo examine mi corazón y empiece a ver de un año para acá, que ya tengo más conocimiento de la Torá, que ya me he comprometido más, que ya he pasado por más cuestiones de práctica de misbot, voy a ver qué tanto he avanzado. Creo que estoy peor que cuando empecé. No me diga eso, como tal, pues ya tuve más enseñanza. No, el escuchar la enseñanza no es aprender. El llevar a cabo es aprender. Escuchar muchas enseñanzas, podemos escuchar muchas. Y más entran a la red y encuentran una de cosas y aparentemente se aprende, pero eso no es aprender. Aprender es llevar a efecto, practicar. Eso es, yo ya aprendí. Como cuando dice alguien, ya aprendí la lección, ya no vuelvo a hacer eso. Así cuando nosotros aprendemos, o la eficacia de que hemos aprendido, es que estamos practicando. Si nosotros ya examinamos el corazón, ya examinamos nuestra habla, ya examinamos nuestros pensamientos, podemos decir claramente entonces que estamos puros.
no hay shonara, no hay lengua mala, no hay lengua perversa en nosotros, entonces podemos decir, somos puros. Mishle capítulo 16, pasuk 3, dice de esta manera. Encomienda al Eterno tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es decir, cada que voy a llevar una acción, la voy a poner delante del Eterno. Esto es para el Eterno. Vamos a ponerlo hasta en cosas sencillas que no deberían de ser así, pero así son. Le voy a llevar, me tocó llevarle un obsequio en la escuela a una mamá de un compañero de mi hijo, de mi hija. Le llevo esto. No, me tocó llevarle el regalo a la maestra. No, bueno, me tocó llevarle el regalo a la directora. No, yo creo lo voy a llevar a según. No debería de ser así, pero así se actúa, así se acciona. Entonces, cuando yo encomiende mis obras y acciones, es que estas obras que estoy haciendo son para el Eterno. A fin de cuentas son para el Eterno, sean buenas o sean malas. Si son malas son para el Eterno, porque los ojos del Eterno contemplan la tierra para dar a cada uno según sus obras. Entonces, las obras que yo estoy llevando a cabo, yo sé que le van a agradar o yo sé que le van a enfadar. Yo sé que no se va a agradar de mis acciones. Dirige al Eterno tus acciones y tus pensamientos tendrán fundamento. Si yo los dirijo todos estos para el Eterno, como corresponde al Eterno, todas mis acciones van a tener un fundamento. Voy a decir, mis acciones son buenas porque fueron dedicadas al Eterno. Cada que yo iba a hacer algo diré, ¿esto le agrada al Eterno? No, no le agrada, entonces no puedo tener esta acción. Pues esto que yo voy a hablar le agrada al Eterno, entonces no puedo hablarlo. Esto que voy a hacer de esta manera, este gesto, esto, aquello, esto, lo otro, ¿le agrada al Eterno? No, es para el Eterno, entonces tiene que ser de esta manera. Y entonces ya tienen fundamento. Entonces puedo decir, estoy puro, me puedo declarar limpio, me puedo declarar puro. Pero si yo al pasar a balanza mis acciones veo que no le van a agradar al Eterno, voy a decir, esto que hice le agradó al Eterno, esto, estoy bien, pero bien leproso, voy a decir. Necesito pasar mis acciones, necesito encomendarlas al Eterno para que tengan base, para que tengan fundamento. Es lo que necesito hacer yo. Como aprendimos en la Jactará de el segundo libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 20, nos da una lección. A veces podría parecer que porque vemos por fuera, por decirlo malmente, lo vemos leproso, pero su corazón ya está limpio, su corazón ya está comprendiendo. Solamente está esperando que pase el proceso y quede limpio. Había afuera de la ciudad, unos leprosos. Vamos a morir. Vamos entonces al campamento de Amram, de los sirios, y se alimentan y resulta que dice, si nosotros nos callamos nos va a resultar como abón, como pecado. Pero un pecado de que creemos que estamos bien, pues porque nosotros estamos aquí afuera. A fin de cuentas ellos nos sacaron. Nosotros aquí nos encontramos este tesoro y pues es de nosotros, la verdad. El Eterno nos lo entregó en nuestras manos. Ese es el pecado de abón, cuando uno cree que está uno bien. Recuerden que Peshá es transgresión deliberada. Jatá es por error, no te diste cuenta, pero abón es el pecado más peligroso, cuando tú crees que estás haciendo bien, pero es pecado. O sea, que no quieres salir de tu núcleo y dices, es que no estoy tan mal, ese es abón. Y aquí ellos pareciera ser, dicen, no sea que esto pareciera que estamos bien porque estamos fuera de la ciudad, nos encontramos este tesoro, el Eterno nos lo puso en nuestras manos y Baruch Hashem. No es así. Esto nos va a ser contado como iniquidad, como abón. Vamos a decir, hoy dice, Ayom Besorá, hoy es día de buenas nuevas, vamos a la ciudad. ¡Hey! Hermanos, algo acaba de acontecer. Todavía no creía mucho el rey. Bueno, manda los 2 últimos caballos que nos quedan, ya que pasan, y regresan. Ellos por fuera parecían leprosos, pero por dentro ya se estaban limpiando. No pretendas limpiarte por fuera. Empieza por dentro y tus acciones van a detonar que ya no eres leproso. Que aparentemente pareciera que todavía quedan ahí unas costras, pero tú ya adentro ya te estás limpiando. Va a ir el proceso poco a poco.
Y ya después que tengas el proceso interior, automáticamente ya cuando te vea a Cohen Gadol, Yahshua Mashiach, te va a determinar limpio. Le dijo un leproso en una de las besoras, dice, si quieres puedes limpiarme. ¿Tú crees? Sé limpio. ¿Tú crees que puedas ser limpio? ¿Tú quieres serlo? ¿Tú puedes hacerlo? ¿Quieres limpiarte dentro? En este momento. Cambia tus acciones, limpia tu corazón y en este momento eres limpio. Desde este momento ellos estaban fuera de la ciudad y con el lepra todavía. Desde este momento tú por dentro puedes accionar. Las heridas, las costras van curando poco a poco. Así que vamos a examinar y decir, por dentro me voy a limpiar y en unos postreros días me van a declarar limpio. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua Hamashiach. Amén.